Bueno, estamos en Bordeaux, no sé cómo le pronuncian. Eh, la verdad impresionante la ciudad. Todo así de ese color que vemos ahí. Todos los edificios hechos así con piedra de ese color. Así que bueno, acabamos de llegar, no conozco absolutamente nada de nada, no sé nada de nada. Así que bueno, voy a dar un par de vueltitas para ver de qué se trata. Mirá cómo pintaban las columnas, ¿no? Y los techos. Fíjate cómo está todo pintado. Estamos dentro de la... Yo calculo que es la catedral, porque es impresionante, digamos. Súper gigante. Y esta parte me llamó la atención, cómo tiene pintadas las columnas, los techos, todo. Acá el resto ya no está pintado, ¿no? Ya. Está bien, los vitros que tiene, están buenísimos. Esta debe ser como la parte de atrás, ¿no? Bueno, vamos a hacer un walking tour en un ratito por Bordeaux para aprender un poco más de la ciudad. Lo que aprendimos hasta ahora es que el parking los sábados, no sé si los sábados todos los días, pero es carísimo. Y a medida que van subiendo las horas, no es que te va a salir más barato, te va a salir más caro. O sea, al principio te vale 2,50 la hora y después si cargas muchas horas te vale 5 euros cada hora. O sea, te conviene pagar una hora, volver, pagar otra hora, volver. No sé. Claro, debe ser para entusiasmarte que te vayas antes y liberes el espacio antes. Así que bueno. Yo me olvidé de pagar la primera hora, dejé el auto y me fui. Y después volví y me acordé que, digo, hay que pagar la hora. Así me fui a pagar. Mirá, los trencillos. Me encantan estas trencitas. Están hermosas. Qué raras esas estructuras de madera gigantes. Me hacen acordar a los huevos esos donde se guarda el vino. Capaz que tiene relación con eso. Porque acá se produce mucho vino. Pero impresionante cómo con madera le fueron revistiendo. Bueno, encontramos justo la manifestación que lo conoce como harán con el tema de los trenes. Nada, deben haber quedado todos los trenes parados porque pasaban cada un minuto. Impresionante la cantidad de trenes que pasaban. Y ahora, bueno, están ellos protestando y a la mierda, los trenes quedaron todos bloqueados. Son maestros. Pero ¿por qué están luchando? Por salarios, bueno, condiciones laborales. Pero igual no entendí nada de nada. Me dieron un papel, todo para que lea. No entendí nada. Bueno, del teatro y un poco de Bordeaux, bordo, que significa como el borde del río, el nombre de la ciudad, al borde del agua. Y la época de oro fue 1700. Esa fue como la época más importante, fue la ciudad con más dinero de Europa. En el 1700, después de París fue en 1800. Qué boludo, me acabo de dar cuenta que esos cosos capaz que vi que me hacían acordar lo de los vinos, capaz que el Museo del Vino. Burdeos es conocida como la capital mundial del vino, por la cantidad de hectáreas que hay en relación a la superficie. Y 70.000 estudiantes, por eso es que hay tantos estudiantes en la calle. Y papá me decía, che, muchos jóvenes ahí. Claro, por las universidades. Y ahí está la escuela del vino, ahí abajo, que conseguís buenos vinos a buen precio. Así que bueno, ahí está la ópera.
Y eso es más o menos lo que me acuerdo. Otro de los nombres de las ciudades, como la pequeña París, pero en realidad es como, claro, por las calles grandes, estas avenidas grandes que tiene. Pero en realidad es como que París está inspirada en esto, o sea, como que París sería la gran Burdeos, en vez de Burdeos, la pequeña París. Bueno, eso. También en esa época no eran comunes estas avenidas tan grandes. Y esa es otra de las características que tenía. Entraba más luz, hacía un poquito más de calor en esta parte, ¿viste? Porque cuando tenés las calles muy finitas y los paseos son muy chiquititos, la verdad que es como súper fría la ciudad. En Carcassonne, por ejemplo, era muy frío. Bueno, vamos a entrar al barrio este, que es el Triángulo de Oro, porque está entre 3 calles y en el medio está el círculo ese, que si lo ves arriba como un triángulo con un círculo, bueno, como el símbolo de los masones, que los masones eran los albaniles, que propagaban, digamos, el conocimiento, ¿no? Y esto era un mercado, eso, de vidrio, ahora es un shopping, pero era antes del mercado de la ciudad. Justo allá está el fondo, la catedral, y ahí la casa donde vivió Goya los últimos 4 años, que murió acá, escapando de la guerra civil. Y dice que cuando mandaron el cuerpo para España, llegó sin la cabeza. No se sabe qué pasó con la cabeza. Así que bueno, ya sabemos dónde murió Goya y dónde vivió. Arquitectura, muy bonito. Todos estos edificios que están acá, hablar, que es parte, digamos, del Triángulo, es como el barrio más caro de Bordeaux. Bueno, hoy está lleno de gente. El camino allá está, el espejo de agua, creo. Esta es la puerta, no sé si de los judíos o algo así, o de los jueves. Y acá está. ¿Dónde está? Ahí está. La marca del Camino de Santiago. Por acá pasa el Camino de Santiago. Y lo que es importante, bueno, los romanos siempre que abrían la ciudad hacían 2 avenidas, una de norte a sur, otra de este a oeste. Y bueno, y ellos trajeron el vino por acá. Eso. Aquello allá, el hotel de Villa es el ayuntamiento. Es cierto que el hotel era para edificios grandes. Y bueno, este gobernó por 40 años acá. La Virgen esa está mirando para el norte en vez de para el Vaticano, que era lo que se hacía en esa época. El campanario está separado porque, bueno, por la tierra, que es muy arcillosa, lo cual es bueno para el vino, pero malo para la estructura. Y acá estaban los girondos, o algo así, que era como la derecha, burgueses, comerciantes, etcétera, que tienen plata. Y en París estaban los jacobinos. Jacobinos, creo que, o sea, yo había escuchado como eran así como cristianos, ¿no? Pero se les decía, me dijo ella, como los jacobinos porque se refugiaban en las iglesias y ahí se juntaban y complotaban y toda la movida. Pará, que me perdí. Entonces los jacobinos se juntaban en los monasterios y complotaban. O sea, lo que yo vi cuando fui a lo de los jacobinos es que, claro, eran como monjes, igual que los jesuitas, eran monjes que después se transformaron en universidades. Y bueno, acá también fue como a la izquierda. El tema que pasó, que mataron como a 17.000 personas, le cortaron la cabeza a Guillotina en la plaza que veíamos antes. O sea que fue una masacre lo que hicieron. La democracia duró 2 años porque después volvió el rey, después vino Napoleón, después volvió otra
monarquía como más parlamentaria, pero como que la democracia realmente tardó mucho en llegar. Llegó, por ejemplo, primero en Estados Unidos, por ejemplo, o países como, ahí está, como Argentina, antes que aquí, que entiendo. Bueno, hay que ver bien. Bueno, esta es la puerta medieval. Ahí está el león dorado, símbolo de la ciudad, y la campana que se tocaban cuando había eventos muy importantes. Para allá ya está el barrio universitario, también los inmigrantes, más tranqui. Y pues después para el medio está en la zona de los bares, como 4 cuadras para allá, o sea 2 cuadras el centro, y ahí está toda la zona del hospital. La campana era un símbolo de prestigio. Eso quiere decir que había guita en la ciudad. No todas las ciudades tenían campanas, digamos. Claro, estamos hablando de bronce, 8 toneladas. Sale mucha guita. A los árboles, qué bonito. Este es el mercado, allá está el mercado de los capuchinos, que es el mercado actual, que dicen que está muy bueno, de 8 a 2. Y la plaza donde está la torre de la flecha, que es la más alta, y la basílica, creo que es San Miguel, no me acuerdo el nombre, que se come bien y tiene buenos precios, buena opción para venir a comer. Y acá salimos al río. Algo interesante que compartió, tema de la guillotina. Que la guillotina en la época medieval era solo para los ricos, y si eras pobre te torturaban durante días hasta que morías, o dependiendo, digamos, lo que habías hecho. Si habías robado te cortaban o un dedo o una oreja para que la gente te reconozca. Si volvías a robar te volvían a cortar más partes y a la tercera era la vencida, ¿no? Y por ejemplo, si matabas a alguien te enterraban vivo con la víctima que habías matado. Pero cuando fue la revolución, guillotina para todos y todas, como un modo más, como era el más rápido, el menos difícil. Antes era para los ricos, tenías que pagar capaz, pero después con los jacobinos fue para todos y todas, como un modo de morir más dignamente para los pobres. Así que ahí lo tenés. En Praga hay un museo que está muy bueno, que todavía no fuimos a Praga, pero cuando vayamos tenemos que ir a ese museo. No sé si vamos a ir, porque es sobre todos los modos de morir. Está bueno para ver cómo era, te da una imagen de esa época, ¿no? Pero el tema es que es muy capaz difícil de digerir. Bueno, hay que ver cómo curaron la muestra, digamos. Mira qué bonita esta parte. Otro dato interesante que tiró la guía, que me dijo, que yo le comenté que había visto como mucha gente pobre o gritando loca en la calle o viviendo en la calle, y me dijo que como en 2 meses las Olimpiadas, como que lo mismo que hicieron en Brasil cuando fue el Mundial, que sacaron del Río y de ciudades grandes a las drogas, digamos, los narcos, a la gente que dormía en la calle. Acá está pasando lo mismo, por eso te encontrás con más lincheras en ciudades más chiquitas. Por ejemplo, en Brasil, yo después del Mundial, a los 6 meses o al año, volví y me había llamado mucho la atención como en Río de Janeiro estaba lleno de gente durmiendo en la calle, cuando yo había ido antes, mucho más seguro. Ese puente que conecta la costa izquierda con la derecha, creo que así le llaman, lo hizo Napoleón. El espejo de agua no tiene agua porque las manifestaciones
los agricultores tiraron un químico y lo rompieron. Arreglarlo vale 35.000 euros que van a tener que pagar todos los ciudadanos. Creo que bueno, una cosa que está muy bien que se manifiesten y protesten, me parece bárbaro. Y más si le quieren subir impuestos, ¿viste? Pero que es un robo. Pero de ahí a romper las cosas de la ciudad, dicen que no sé si fueron ellos u otros, quemaron una puerta de madera del siglo XVIII. Creo que está con entonces nada, pierden, o sea, nada, la cagada, digamos. Y esta es la bolsa. Bueno, pensemos que estamos frente del puerto, ¿no? O sea, acá se importa mucho vino, también mucha cerveza. Esto en una época, durante 300 años, que se casó la reina Eleonora con un inglés en su segundo matrimonio. Fue de Inglaterra y por 300 años le dicen la abuela de Europa porque casó a todos sus hijos y nietos. En el primer matrimonio tuvo 2 hijas, con el rey de Inglaterra tuvo 8 hijos e hijas. Creo que Ricardo el corazón de león, Juan sin tierra, algo así. Y los casó con, bueno, Castilla, las hijas, no sé qué. Entonces fue como como una dinastía muy grande, digamos. Nada, imagínate que esto en los años 80 no era así. El otro nombre que tiene la ciudad es como la Bella Durmiente, porque era todo oscuro por el hollín, esta piedra muy porosa. Y era todo oscuro, como esto de acá, bueno, mucho más oscuro, negro directamente. Entonces era toda negra la ciudad. Mira, allá al fondo se ve uno. ¿Ves? Mirá, eso. Toda así, imagínate una ciudad portuaria, todas muy oscuras. No era lo mismo. Y creo que en los años 80, nada. Lo mismo, bueno, 80, 90, no sé. Empezaron a limpiar y estaba como la belleza que estaba dormida, digamos. ¿Ves? Como son las paredes. El hollín de los autos, el smog, la combustión del carbón. Bueno, no era. Entonces tuvo épocas de gloria, épocas no tanto. Otras épocas que renació. Me olvidé de filmar la parte del barrio donde hay que ir, que es donde están las 2 torres. No me sale el nombre, obviamente, porque en francés no me quedo. Pero como que un barrio que está muy copado para ir, más para el norte. Así que nada, hay para recorrer un montón de cosas, un montón de mercaditos, de calles, de plazas, de todo. La verdad que va a llevar tiempo Burdeos y está muy bueno. Y el vino que recomendaba también en la guía, que a ella le gustaba, que el pelado también habló mucho, el de Son Emilion. Así que hay que probar. Dice que el vino del lado derecho, del lado izquierdo, o sea, de un lado del río o del otro, cambia. Y que es totalmente distinto. Y están al frente, o sea, cambia la tierra, obviamente, cambia el vino. Pero como que hay una diferencia importante, así que hay que probar los dos. Pero dice que en el Carrefour por unos 9 euros pegas un vino ya muy bueno. Bueno, y si no más de 3. Pero acá entre 7 y 9 euros puedes pegar un buen vino. No 3 euros como gasté yo, que es la más rata del mundo. Mira, es el azul pastel, creo. Parecía. Así que bueno, nada, es un poco Burdeos. Esta peatonal,
que era el camino que hicieron los romanos de norte a sur. O sea, de norte para allá, donde estaban los burgueses, los que tenían plata, y el sur para allá, al fondo creo que hay un arco. Nada, creo que son, no sé si 13 cuadros, 3 kilómetros, no sé, pero es como la calle peatonal más larga de Europa. Están todos los comercios, dice que es muy interesante recorrerla. Así que dice que está bueno caminarla entera y verla cómo va cambiando. Me gustaron también los barrios más humildes, como que tenían cierta onda también. Y como que hay lugares que están interesantes para ir a comer y todo, que no es tan caro y que están muy buenos. Así que nada, hay para recorrer. En los domingos se arman muchos mercaditos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, igual que el mercado central. Acá están cerca los capuchinos, que abre todos los días menos el lunes. Y nada, dicen que está muy buena, que tiene buenos productos. De todos los mercados que vi hasta ahora, creo que el que más me impactó fue el de Valencia. Cómo está decorado, cómo es todo, los productos, todo está muy bien. Un poquito caro quizás. Me pareció más caro el mercado que afuera. Pero bueno, está muy bueno y los productos así, posta que tienen muy buena calidad. Mira dónde veo. Hay mucho olor a meo en estas callecitas, así como está. Como que ahí nomás y aprovecha el uno para regar las plantas que no hay. A ver, que la necesidad de mear está. Y hay gente que, bueno, no se aguanta, tienen que mear. Y pasa en todos lados, ¿no? En todo el mundo. Pocos lugares hicieron algo práctico, así onda Holanda, de poner una chapa y un agujero en el suelo. Por lo menos, ¿viste? Que haya un lugar. Algo para implementar que sume. Podría ser como un lugar que tenga como las piedritas de los gatos que chupa el olor, o arena o carbón. Algo así. Lo mejor es un hueco que vaya al desagüe directamente. Tampoco es que hay que tapar todo, como que no te vean, la gente te va a ver que está meando, pero bueno, no pasa nada. El tema no ensuciar, digamos, o que no haya olor a medio por todos lados. Gente de todos los estilos, muchas estéticas distintas. De todo. ¿Ves? La puerta azul del ayuntamiento no es la original, es la que pusieron en reemplazo de la de madera que había antes. Una pena, digamos, que la hayan quemado, que lograron. Pero tú. Estábamos en el Bassin de Lumière, que todo oscuro, que tiene todos proyectores por todos lados, poco se ve, muy oscuro, y son todas obras de Van Gogh y de Rembrandt. Así que vamos a ver si se ve algo para filmar.
las luces y hacen como un intermedio. Era todo de los maestros holandeses y ahora empieza la de Mondrian. Interesante, ¿no? Porque tiene como un movimiento las imágenes. Creo que este hangar lo usaron los nazis o algo así, no sé. Creo que acá se fabricaban submarinos, pero no sé si eran los submarinos de los franceses o de los alemanes. Ah, ya hay una escalera para sentarse. Buenísimo cómo usan las luces del techo para iluminar acá toda la escalón y la arquitectura. También las indicaciones, bueno, no sé. Ahí está el mercado de los capuchinos, que es el mercado central. Estamos en el barrio de los capuchinos. Hay algunos cafecitos. Y voy a probar lo que dicen el mejor canale
Dale porque tiene ranura, no porque tiene canela, que es como un flancito, que es duro por fuera y blandito por dentro. Que dice quienes lo aman y quienes lo odian. Nada, vamos a ver de qué se trata. Y está justo ahí, supuestamente, uno que le gustaba la guía, que decía que era muy rico, al lado donde están construyendo, están reparando la torre de la flecha, que se cayó varias veces por el viento, qué sé yo, y ahora la están armando como bien cojuda para que no se caiga. Así que bueno, vamos por allá. La torre esta también está separada de la iglesia. La iglesia está al lado de la basílica, está al lado. Dato de ayer, que bueno, me quedé sin batería, no podía filmar, por eso no puedo filmar mucho eso de Lumière. Que sí, que efectivamente la habían construido los alemanes cuando ocuparon Bordeaux. Tuvieron 4 años acá, creo que el 41, el 44, 40, 44, casi 4 años. Pero no fue muy bombardeada, de hecho los alemanes lo eligieron porque estaba lejos, no era tan accesible para los ingleses bombardearla y eso. Y acá hacían los submarinos, o sea que los submarinos en los que llegaron los alemanes a Argentina cuando terminó la guerra, pueden haber sido fabricados ahí, acá, y bueno, y usaron no sé cuánta gente, pero eran 60.000 personas, de las cuales un 30%, más del 30% eran españoles que habían escapado de la guerra civil. Después los otros capturados eran de todos los otros países, de Bélgica, qué sé yo, de dónde más. Terrible lo que vivieron. Y nada, era súper fría adentro, todo hecho de concreto y hierro, una estructura impresionante. ¿Dónde era el lugar? No lo veo.